Muy, Muy buenas tardes, Dios los bendiga. En esta tarde queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Dice la palabra que demos de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Así que mis amados piedadenses, que Dios los bendiga. No quiero más que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mis amados, Dios me lo bendiga. La Biblia dice al comienzo de la escritura, si usted la tiene en su casa, usted la puede leer. Dice que Dios había creado todo bueno y que todo era bueno en gran manera. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que los hizo varón y hembra. Y dice la Biblia, mis amados, que Dios les dijo que comieran de todo fruto del árbol del huerto que había. Mas Dios les dio una advertencia y les dijo que si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Y probablemente esa historia la sabe. La Biblia dice que la serpiente era más astuta y que Satanás se apareció a ellos y los tentó, y ellos, mis amados, comieron del árbol que no debían comer. Dios les había permitido que ellos comieran de todos los árboles del huerto, menos de uno. ¿Cuál era el problema, mis amados? Que ellos pecaron en contra de Dios. Ellos se rebelaron. La Biblia dice, mis amados, que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice también que Dios está esperando a que el ser humano se vuelva a Él, que Dios está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Y la Biblia dice, mis amados, con un pasaje que quiero comenzar en esta tarde, y dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje. Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, porque aún el día de hoy estamos en problemas con Dios. Mis amados, el ser humano ha creído que puede ganar la salvación haciendo buenas obras. El ser humano ha creído que puede salvarse dando dinero a los pobres. Mas yo te tengo una mala noticia: la salvación no la obtendrás por tu dinero. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no cuesta. A Cristo le costó su vida, pero la salvación es un regalo de Dios para todo aquel pecador que se arrepiente y que cree en Cristo. Y la Biblia dice en ese mismo capítulo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y escuchen esto: por cuanto todos pecaron. Mis amados, la Biblia dice que todos somos pecadores. Probablemente tú creas que no eres tan perverso y tan malo como un narcotraficante o como un violador o como un asesino, pero la paga del pecado es muerte. Y así como los oficiales que están aquí, Dios los pone para guardar el orden. Aquel que esté haciendo algo malo debería tener temor, no de ellos, sino de Dios. Mis amados, Dios ha puesto a las autoridades para cuidar del bien de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que no, es más fácil robar, mentir, engañar, adulterar, que saber que estás en problemas con Dios. Probablemente dices, bueno, voy a la cárcel y ahí me llevarán 1 o 2 años, ahí estaré bien. Mis amados, el problema del Dios, que es un Dios justo, que Él no va a dar por inocente al culpable, que si tú has mentido, has engañado, has codiciado, has robado, has hecho cosas incorrectas, si eres esposo o esposa y has adulterado, probablemente no te das cuenta que estás muerto, que estás en problemas con Dios. Mis amados, la Biblia dice en este pasaje que la muerte pasó a todos los hombres. En el momento que Adán y Eva pecaron, la muerte se extendió a todos. Y la Biblia dice, mis amados, que todos somos enemigos de Dios por el pecado. Aún el pecado más sencillo, más pequeño, que tú creas que es pecado, mis amados, Dios odia el pecado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? A través de lo que Cristo experimentó en la cruz. La Biblia dice, mis amados, un pasaje que llama mucho mi atención. Y la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 lo siguiente: probablemente tú no te has dado cuenta lo que pasó en la cruz para que Cristo te salvara. Mis amados, Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, nació de María,
vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos salvación y vida eterna. Y escuchen lo que dice Lamentaciones 3, dice lo siguiente: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Eso es lo que Cristo experimentó en la cruz, el látigo del enojo de Dios, bajo la aflicción. Mis amados, lo que Cristo pagó en la cruz no fue que le daba calor, que lo golpearon, que le dieron cachetadas. No, mis amados, dice aquí el profeta Jeremías: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Se imaginan el látigo del enojo de Dios aplastando a su propio Hijo para que ahora nosotros pudiéramos ser salvos? Dice aquí en el versículo 3: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Qué pasó en la cruz, mis amados? Cristo estaba experimentando toda la ira de Dios. Dios Padre estaba revolviendo contra él todo el día su mano. Dice aquí: y revolvió su mano todo el día contra mí. Mis amados, ¿se imaginan al Dios santo, santo, santo aplastando a su propio Hijo en la cruz para dar salvación, para perdonar tus pecados? Y el problema, mis amados, es que no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz. Creo que no lo hemos entendido. Aún aquellos que predican cosas de la Biblia y no las entienden, mis amados, probablemente es porque no ha resplandecido la luz de Cristo sobre ellos. Mas la Biblia, mis amados, dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. El mismo profeta Jeremías dice lo siguiente: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Eso es lo que pasó en la cruz. Jesucristo estaba en la cruz y él estaba clamando: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Mis amados, ¿qué será lo que experimenta la gente ahora y lo que experimentará todo aquel pecador que no se arrepienta? La ira de Dios en un lugar eterno. Si tú mueres sin Cristo, si tú mueres sin arrepentirte y sin creer en el Evangelio, irás al infierno eterno. Ahora, mis amados, dice el pasaje que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Hombres y mujeres, mentirosos, ladrones, homosexuales, prostitutas, borrachos, asesinos, violadores, malos padres, malos hijos. Mis amados, ¿para qué hizo eso Cristo? Para darnos salvación, para darnos vida eterna. Mis amados, creo que si no entendemos lo que sucedió en la cruz, no desearemos conocer a Cristo. Mas dice aquí lo siguiente: cercó mis caminos con piedra y torció mis senderos. Ahora, mis amados, vean lo que dice el versículo 12 de Lamentaciones 3: entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Mis amados, cuando Cristo estaba en la cruz, la ira de Dios estaba cayendo en él. Él era el blanco en el cual tú y yo deberíamos haber estado. Él estaba en una cruz muriendo por las veces que hemos codiciado, engañado, mentido, robado, para que ahora nosotros pudiéramos ser declarados justos. La ira de Dios, mis amados, cayendo sobre Cristo. Dice aquí el profeta Jeremías, y esto llama y me pone a temblar: entesó su arco y me puso por blanco. Mis amados, Dios Padre estaba airado contra el pecador, que el justo, dice la palabra, pagó por los injustos. ¿Quién es el justo? ¿San Pedro, San Pablo, San Judas? No, mis amados, el justo es Cristo. Cristo vino y nació de María. Cristo vino y vivió una vida perfecta. Cristo murió en la cruz. Cristo fue sepultado y resucitó para que tú y yo, que somos unos mentirosos, borrachos, asesinos, en lo peor, podamos ahora tener salvación. Mis amados, el pasaje que te leía es importante. Dios muestra su amor. ¿De qué manera Dios nos amó, mis amados? Aún siendo pecadores, en que aplastó a Cristo en la cruz, para que tú y yo dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra. Mis amados, todo lo que tengas, alguien más lo disfrutará. Tu dinero, tu carro, tu casa, todo lo que tú tengas, alguien más lo tendrá algún día. Mas tú estarás delante de Dios y vas a dar cuenta. Y si Cristo no es tu abogado, mis amados, Cristo será tu juez. ¿Te imaginas eso? Que Cristo sea el que te juzgue, que te diga: eres un mal padre, eres un mal hijo, eres un mentiroso, eres un adúltero, eres una prostituta, eres alguien que tiene lascivia. ¿Qué es la lascivia, mis amados?
pensamientos hacia el sexo terribles. Eso es la lascivia. Y si tú tienes eso y tú te deleitas en mirar en tu teléfono pornografía, en mirar mujeres si eres hombre y desearlas aunque no las tengas, eso es pecado. Eso es algo que Dios odia, mis amados. Pero aún está Dios esperando. Por eso dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ponle ahí tu pecado. Un mentiroso, sí. Un ladrón, también. Un mal padre, también. Mis amados, Cristo vino a dar su vida. Y dice la palabra, mis amados, algo que llama mi atención. Dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. Mis amados, cuando Cristo estaba siendo abolido por su propio Padre, Él estaba viendo, mis amados, que esa aflicción que Él estaba padeciendo era para salvarnos a ti y a mí. De hecho, dice la palabra, mis amados, en el profeta Isaías, un poco más atrás, en el capítulo 53, dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mis amados, ¿cómo podemos satisfacer a un Dios que es santo y que es justo y que es perfecto? Únicamente a través de la justicia perfecta de Cristo. Es por eso que dice que Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma y Él quedó satisfecho. Él sabía que aunque tú y yo el día de hoy nos íbamos a rebelar, íbamos a odiar a Dios, íbamos a darle la espalda, Él estaba viendo que el sufrimiento en la cruz era por tu bien y el mío. Y probablemente tú creas que vivirás muchos años. Mis amados, yo estoy convencido que no vivirás más de 100 años. Vas a morir y vas a enfrentar a Dios. Así como esa campana está sonando, algún día tú morirás. Esas campanas llaman a la gente, mas mis amados, esta advertencia es para que te vuelvas a Dios, para que reconcilies con Dios. Y dice la palabra que Dios está esperando a que los pecadores se arrepientan. Y probablemente seas muy joven o aún seas un niño. Bueno, la ira de Dios está sobre ti si no has creído en Cristo. Estás en problemas con Dios, pero para eso vino Cristo, para dar salvación y vida eterna. No vino para darte dinero, no vino para darte lujos, no vino para darte paz en esta tierra. Él vino para dar salvación a tu alma. La Biblia dice, mis amados, que somos peregrinos y extranjeros. Probablemente tú has puesto tu confianza y tu esperanza en las cosas temporales, pero todo esto se quedará. Todo esto, mis amados, en lo cual tú has puesto tu confianza y tu esperanza, alguien más lo disfrutará, mas tú te presentarás delante de Dios. ¿Qué tienes que hacer hoy? Pedir perdón a Dios por tus pecados, porque dice la Biblia que si confesamos a Dios nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y dice, mis amados, que Cristo está sentado a la diestra, porque, mis amados, Cristo no está en una cruz como lo está el Señor de la piedad. Él está en una cruz. Mis amados, Cristo no está en una cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por los pecadores para que se vuelvan a Él y crean en Él y se reconcilien con Dios. Tú le has clamado probablemente a un Cristo que está en una cruz. Esa es una mentira. Ese es un engaño de Satanás. Ese es un Cristo que está clavado y no puede hacer nada por ti. Mas, mis amados, el Cristo vivo, el Cristo del que habla la Biblia, está sentado en el cielo. Amén. No lo vemos, pero está sentado a la diestra. Y Él está esperándote para que tú te arrepientas, confieses a Él tus pecados. Y Él, recordando lo que ya hizo en la cruz, tus pecados sean perdonados. Mis amados, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el día de hoy, Cristo murió por nosotros. Y dice la Biblia, mis amados, que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. No es hacer un sacrificio, no es dar dinero, no es venir los domingos a misa, es la sangre de Cristo. Lo que dice la palabra, la cual te limpia tus pecados. Es la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino para aplacar la ira de Dios y para que ahora tú y yo podamos tener salvación. Para que al morir tú puedas recordar que Jesús dijo que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. De hecho, te tengo una noticia buena. Si tú reconoces que eres un pecador y que has pecado contra Dios y contra tus padres y tu esposa y tus hijos, dice la Biblia que el que cree en Jesús no es condenado. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue aplastado en la cruz del Calvario
y ahora Él dio su vida en expiación por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Solo aquellos que reconozcan que son pecadores, solo aquellos que se humillen delante de Dios y crean en Cristo. Porque si tú basas tu salvación en lo que tú haces o en lo que tú tienes, estás en problemas con Dios. Mis amados, dice aquí la palabra de Dios, en lo que les leí al principio, en el libro de Hechos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, escuchen por último lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Ponle ahí tu nombre. Si eres un pecador o una pecadora que no ha podido limpiar su pecado viniendo a misa, pon tu nombre. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, escuchen lo que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mis amados, todo aquel que no confía en Cristo y que no descanse su salvación en Cristo es un enemigo de Dios. ¿Cuál es el llamado en esta tarde entonces? A que te vuelvas a Dios, a que creas en Cristo, a que pongas tu confianza únicamente en que Cristo es el único que vino a dar salvación. Mis amados, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor, que Él vino a dar su vida por sus ovejas y que sus ovejas que se han perdido y se han extraviado oyen su voz y Él las conoce y las siguen y Él les da vida eterna. Mis amados, la Biblia también dice que Jesús es el pan de vida, que todo aquel que cree en Él no morirá jamás. Mis amados, ¿qué tienes que hacer en esta tarde? Pídele perdón a Dios por cada uno de tus pecados que recuerdes, aún los pecados que no recuerdes, Dios lo sabe. Y aún pídele perdón por aquellos pecados que tal vez hayas olvidado. Cristo pagó en la cruz los pecados para que ahora podamos tener salvación y que toda la deuda que tú y yo tenemos con Dios podamos descansar en que Cristo ya la pagó. La Biblia dice, mis amados, que Jesús, una de sus últimas palabras fue: consumado es. Ya acabé la obra. Él no necesita nada de ti ni de mí. Mis amados, Dios es el dueño del mundo, del universo. No es el dueño de un rancho, no es el dueño de una construcción, de una hectárea. Mis amados, Dios es el dueño de todo. ¿Ustedes creen que Él necesita algo de nosotros? Él lo único que te llama a hacer es a volverte a Él, a creer en Cristo, a recordar que separado de Cristo nada puedes hacer. Probablemente has basado toda tu vida en depender de cosas, pero no de Cristo. Y en esta tarde yo te quiero llamar a que confíes en Cristo, a que pidas perdón por tus pecados y que recuerdes que Cristo ya te amó. Si eres un pecador y reconoces tus pecados, que Cristo te amó hasta el fin y dio su vida por ti, y Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Nada más es eso. La Biblia dice, mis amados, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Nacer de nuevo, arrepentirte y creer en Cristo. En eso se resume, porque dice la palabra, mis amados, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, mas para salvar. Mas dice la palabra que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que si tú no crees en Cristo, estás condenado. Pero si tú en esta tarde te arrepientes y crees en Cristo y pides perdón, la Biblia dice que ahora puedes tener salvación y puedes morir en paz, sabiendo que irás a la presencia de Dios. ¿Por qué? No por tus buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por ti. Así que, mis amados, Dios muestra su amor. No es el amor de un padre, no es el amor de una madre, no es el amor de una abuela por su nieto. El amor de Dios, mis amados, fue enviar a Cristo para que muriera por nosotros y nos diera vida. Esa es la muestra de amor, en la cual vemos también un Dios justo y santo que odia el pecado. Así que, mis amados, pidan perdón a Dios, crean en Cristo y pues sabiendo que el que cree en Él tendrá vida eterna. Que Dios los bendiga.